Buenas noches. Hoy ha sido un día de sobresaltos en Colombia. Cuando el país creía que el paro agrario iba a ser superado con prontitud, los voceros de los campesinos en la mesa rechazaron la forma como el gobierno ha manejado sus propuestas. A esta hora se mantiene la atención en varias regiones del país. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en vivo desde Tunja, también estamos en Facatativá y Fusagasugá. Pero empezamos en vivo desde Tunja con Angie Camacho. Le preguntamos a Angie qué es lo último. Buenas noches, Angie. María Lucía, Jorge Alfredo, buenas noches. Ya se completan 7 horas desde que gobierno y voceros de la protesta se sentaron nuevamente a la mesa de negociación. Recordemos que anoche se hizo una pausa, esta madrugada hacia las 4:30. Importante contar que hasta este minuto no ha habido acuerdo y el paro se mantiene. Todavía ha trascendido que se encuentran en el primero de los 7 puntos de negociación. Recordemos que el primero tiene 11 subtemas y es el tema más importante porque si se levanta o si se llega a un acuerdo, inmediatamente los voceros de los manifestantes darían la orden de que se levanten los bloqueos en el país. Sobre lo que va de la jornada hasta el momento y sobre las declaraciones que han entregado algunos funcionarios de gobierno, le entregamos los detalles. Los voceros del paro agrario reunidos en Tunja están molestos con el gobierno. Su malestar lo expresan en este comunicado. Que como garantía del diálogo acordamos no realizar pronunciamiento de las partes, lo cual ha sido incumplido por los delegados del gobierno nacional, que no hay ningún acuerdo hasta esta hora y que por lo tanto invitamos a nuestros campesinos a mantener la protesta social y pacífica. Al mediodía, el gobierno nacional había anunciado cuáles eran sus propuestas en favor del agro para ponerle fin al paro. En primer lugar, se reducirían a cero, es decir, desaparecerían por completo los aranceles a los fertilizantes. En segundo lugar, el gobierno, como lo ha venido sosteniendo de tiempo atrás, está interesado en la refinanciación de los créditos. Tiene fórmulas en esa materia, buscando ante todo aliviar la carga financiera para los campesinos y los agricultores de nuestro país. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que el gobierno está dispuesto a aplicar aranceles a algunos productos del agro que entran al país en virtud de los TLC firmados. Importante señalar que hay muy buen ambiente en la mesa de negociación. Ellos, al igual que ayer, han dicho que si el cansancio no los vence, se esperaría que en el día de hoy, a cualquier hora, sin importar que fueran horas de la madrugada, se llegara al primer punto de acuerdo y en ese sentido poder lograr que en el día de hoy se levanten los bloqueos. Información desde Tunja, Angie Camacho, Noticias Caracol. Pero Angie, estas negociaciones fallidas se dan en momentos en que se siguen registrando disturbios en diferentes zonas del país. Los choques han provocado cierres en importantes vías de Boyacá, Nariño y también en Cundinamarca. Este es un panorama con lo último. La situación que se está presentando en la vía a Cúcuta es la siguiente. Hay pasos temporales de acuerdo a las tareas que viene realizando el SMAT cuando intentan desbloquear los puntos en donde los manifestantes cierran, bien sea con vehículos o con las personas que se encuentran en el municipio de Berlín. Precisamente durante estos enfrentamientos en el día de hoy se registraron 4 personas heridas que están siendo atendidas en el centro asistencial de este corregimiento de Berlín. También las autoridades reportaron la captura de 3 personas por intentar bloquear la vía Bucaramanga-Cúcuta. Aquí en Bogotá se presentaron fuertes enfrentamientos en las afueras de la Universidad Distrital, en la sede de la Macarena. Durante 3 horas estuvo cerrada la avenida Circunvalar, mientras encapuchados se enfrentaban a la policía con papas explosivas y piedras. Al final de las protestas se registraron 2 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios heridos y 6 manifestantes también lesionados. En Ipiales, lo que inició como un cacerolazo pacífico terminó en disturbios protagonizados por cientos de manifestantes que se tomaron el centro de la ciudad y la policía que tuvo que responder. Las vías siguen bloqueadas en distintos puntos del departamento de Nariño, sobre todo la vía que de paso comunica con Ipiales hacia la frontera con Ecuador. Está totalmente bloqueada por miles de manifestantes. 5 días completa el departamento del Caquetá incomunicado con el interior del país por causa del paro agrario. El gobernador del Caquetá declaró la emergencia sanitaria y le ha pedido al presidente que se siente a la mesa de diálogos con los voceros de los campesinos para superar la emergencia. A Cali llegaron cerca de 400 campesinos provenientes del norte y centro del departamento del Valle. A pesar de que habían dicho que desalojarían la ciudad, dicen que se van a quedar de manera indefinida en la capital del Valle hasta que el gobierno les escuche sus peticiones.
Poco a poco se restablece el orden público aquí en Pasto. Se espera que el viernes levanten la medida que prohíbe la circulación de motos en la ciudad. Temprano, una comisión humanitaria del CICR y la Cruz Roja Colombiana partió hacia los municipios de Túquerres y Tumaco para llevar insumos médicos a esos municipios que están sitiados. Por otro lado, en un albergue permanecen más de 170 personas entre extranjeros y colombianos que por los bloqueos en las carreteras no han podido llegar a sus destinos finales. Caravanas de protesta realizaron por varias vías del departamento del Quindío los conductores y propietarios de los automotores de carga en esta región del país. En el eje cafetero se mantienen las manifestaciones de este gremio, sin embargo no se registran bloqueos de vías. Facatativá, un municipio cercano a Bogotá, ha sido escenario de vandalismo en las últimas horas. Los afectados por los saqueos y daños a sus viviendas y negocios pidieron ayuda del gobierno para reconstruir sus vidas. Juan Jacobo Castellanos está en vivo en el lugar. Juan, ¿cuál es la situación a esta hora en el municipio? Buenas noches. Hola Jorge Alfredo, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. A esta hora hay normalidad en Facatativá. Estuvimos esta tarde recorriendo las principales calles, sobre todo el centro de este municipio. Nos encontramos con el comercio cerrado, con una ciudad totalmente militarizada y patrullada por la policía y con operativos permanentes para poder requisar e identificar a las personas que están circulando por el municipio. También pudimos ver a quienes perdieron todo comenzar a reconstruir lo que con esfuerzo durante muchos años pues perdieron en algunos minutos y en algunos segundos. En cámaras de seguridad, en videos de seguridad, quedaron registrados los vándalos que ayer acabaron con el centro de esta pacífica población. Fueron más de 8 horas de disturbios que empezaron cuando cientos de jóvenes atacaron a los policías que protegían la entrada a la alcaldía de Facatativá. Los atacantes, en su mayoría menores de edad, bloquearon un tramo de la vía Bogotá-Medellín y se tomaron este puente peatonal. Quemaron llantas y rompieron paredes para proveerse de piedras que luego fueron utilizadas contra el ESMAD. Con la oscuridad llegó el caos. Cientos de vándalos la emprendieron contra locales y negocios y los saquearon, y no satisfechos, los destruyeron. Pero como si fuera poco, también los amigos de lo ajeno se llevaron dinero. 8 años aquí con mi restaurante que dependía mi papá, mi mamá, mi esposa, mis 2 hijas, tengo una de 3 y una de 5. Ahora no sé qué voy a hacer. Infiltrados, que según la policía, serían los autores del robo de lo que aparenta ser una caja fuerte de un establecimiento comercial. Los supuestos asaltantes movilizan su botín en una bicicleta, pero por el peso se les cae. La cámara de seguridad graba cuando suben la pesada caja a un camión que luego desaparece. Con estos videos, los responsables de este robo y de los saqueos son buscados. En otra calle del municipio, más de 2.000 personas armadas con palos y bates impidieron que los vándalos destruyeran las instalaciones del SENA. Toca cuidar aquí porque están nuestras familias acá metidas. Luego llegó el ejército e hizo una grave denuncia. Aquí en la comunidad se les está filtrando gente de organizaciones al margen de la ley. Las autoridades detuvieron a 72 personas, de ellos 34 menores de edad. Esta es la tercera azonada que ha vivido Facatativá en los últimos 15 años, protagonizada por vándalos que, según habitantes del lugar, no viven en la localidad. Datos importantes para quienes viven en este municipio cundinamarqués. A partir de las 10 de la noche hay toque de queda en este municipio ubicado al suroccidente de la capital de Colombia. También a esta hora registramos normalidad en el transporte público desde y hacia Bogotá y también se mantiene la ley seca. Es la información que les tenemos a esta hora desde Facatativá. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Toque de queda a partir de las 10 de la noche en Facatativá. Juan Jacobo, gracias por su información y mucha atención porque la Secretaría de Educación de Bogotá anunció que mañana no habrá clases en los 376 colegios públicos de la capital debido al paro anunciado por varios movimientos sindicales. Entre tanto, las agremiaciones de colegios privados recomendaron a los cerca de 2.200 colegios de la ciudad suspender, ojo, suspender también las clases. Universidades de Bogotá, como la Santo Tomás, suspendieron sus clases esta noche y mañana para proteger a sus estudiantes. Pues estas manifestaciones han puesto entre la espada y la pared a otros campesinos y trabajadores que quieren continuar con sus labores. Por ejemplo, hoy nos encontramos con el caso de un grupo de transportadores que arriesgó su vida para poder traer cebolla cabezona a la capital. Esta es la historia.
Vidrios rotos, orificios de disparos, espejos, farolas y carpas destruidas. Así llegaron a Corabastos estos camiones que transportaban cebolla cabezona. Pues nos salieron ahí un grupo bastante grande, armados, nos dieron bala, nos rompieron los carros, como pueden mirar, que somos 5 los que veníamos ahí, todos 5 nos los partieron. ¿Qué pasó? Mire las consecuencias, que rompieron el carro los campesinos a punta de piedra. Por ejemplo, ¿esto quién lo va a responder? ¿Quién asume estos gastos? Los dueños de los vehículos. Pero las consecuencias de desafiar la parálisis, que ya completa 10 días, fueron mayores. Nos iban también a lesionar a nosotros y nos tocó suplicarles. Bajaron productos, nos lo robaron, nos quitaron la plata que traíamos y unos compañeros también fueron golpeados. Aún así, ellos dicen que seguirán arriesgando sus vidas. Que realmente la comida se está perdiendo y nosotros tenemos que trabajar. Y son los chistes del presidente, que tiene un poco de campesinos allá a la deriva haciendo males contra los mismos campesinos. Lo único que estamos haciendo es trabajar. Estas víctimas del paro le hacen un llamado al presidente Santos para que de manera urgente llegue a un arreglo con los campesinos. 7:14, mucha atención. La principal vía que comunica el centro con el occidente y sur del país acaba de ser cerrada en el Alto de la Línea. Preventivamente, las autoridades impiden el paso de todo tipo de vehículos en el municipio de Cajamarca para evitar ataques o bloqueos de manifestantes. Y en medio de este paro, hoy hubo una buena noticia. El gobierno y los campesinos de la región del Catatumbo lograron hoy el primer acuerdo. Se trata de la erradicación de cultivos ilícitos. Los labriegos dejan los cultivos a cambio de una ayuda estatal de 8.800 millones de pesos. El acuerdo beneficia a unas 400 familias que recibirán un incentivo económico durante 3 meses, ayuda para la creación de un empleo temporal y seguridad alimentaria con huertas y especies menores. También se acordó la entrega de mercados durante 8 meses. La base para un sostenimiento económico, que es básicamente un incentivo para que ellos puedan y quieran salir, digamos, del cultivo de coca, un programa de asistencia alimentaria, que son básicamente los programas de seguridad alimentaria como los que desarrolla el DPS, estilo RESA, que tiene un acompañamiento especial de la FAO, que para nosotros es muy importante. Mucha atención, hay noticias sobre el polémico proyecto del Marco Legal para la Paz. Rocío Franco, adelante con información. Muy buenas noches, pues la Corte Constitucional acaba de declarar exequible, condicionado el marco jurídico para la paz, todo lo que tiene que ver con esta judicialización para los miembros de las FARC. Lo que ha pedido la Corte Constitucional es que no se quede en la impunidad los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En hora y media más o menos el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Palacios, hará un pronunciamiento sobre esta situación. Es la información desde el centro de Bogotá. Rocío Franco, Noticias Caracol. La ronda número 13 de los diálogos de paz en La Habana, Cuba, terminó hoy con declaraciones conjuntas entre las FARC y el gobierno sobre el mecanismo del referendo para respaldar los eventuales acuerdos finales de paz. Allí está Julián Ríos, ¿qué es lo último? Buenas noches, terminó una nueva ronda de conversaciones aquí en La Habana entre las FARC y el gobierno colombiano. Termina este ciclo con algunos avances a pesar de los inconvenientes que se presentaron y que generó la polémica por el proyecto de referendo que presentó el gobierno al Congreso. Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, reiteró la necesidad de convocar a un referendo para que los colombianos aprueben o no el acuerdo de paz al que se llegue aquí en La Habana. Dado el anuncio del presidente Santos sobre el proyecto de ley presentado al Congreso la semana pasada, que busca levantar la limitación para que un eventual referendo pueda coincidir con una elección ordinaria, la discusión sobre este punto de la agenda se inició en la mesa. Otra posición tienen las FARC y también la dejaron plasmada en su última intervención de este ciclo. Iván Márquez insistió en la inconveniencia de esta iniciativa y dijo que era necesario una asamblea constituyente. La fuerza política y jurídica de un acuerdo final debe comprometer a toda la institucionalidad colombiana, es decir, al Estado en su conjunto. Y el otro tema que generó polémica aquí también entre las FARC y el gobierno fue el marco jurídico para la paz. La guerrilla dice que no acepta así como está aprobado. Desde La Habana, Cuba, Julián Ríos, Noticias Caracol. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del ex senador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, vinculado al llamado proceso de la parapolítica.
La Corte Suprema avaló la declaración del desmovilizado paramilitar Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, quien manifestó que Ramos sostuvo reuniones con miembros de las autodefensas para llegar al Congreso. La captura ya fue notificada al CTI de la Fiscalía, que espera la entrega del exfuncionario, pues de lo contrario procederá a su detención. Y esta es una buena noticia. Colombia es el país más rico en aves en todo el mundo y un buen lugar para observarlas son los llanos orientales. Allí una fundación dedica buena parte de su tiempo a investigar estos animales de la Orinoquía. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol, Iván, Colombia más cerca. Haciendo la diferencia. Sabanas del Casanare. Sus suelos, por esta época inundados, no impiden a estos jóvenes investigadores buscar aves. Un garcero atrapa la atención de Ernesto Roa. Él nos advierte la importancia del lugar. Año tras año estas especies lo utilizan para anidar y reproducirse. Entre morichales y esteros emplean sus principales instrumentos, un par de binóculos y una cámara fotográfica. Estos entusiastas de las aves llevan más de 3 años recorriendo la Orinoquia, siempre haciendo esta actividad. Laura Miranda, ecóloga, explica qué los motiva. Creemos que las aves son un grupo clave para la conservación de otras especies y de ecosistemas subvalorados en la Orinoquia como lo son los humedales. Los jóvenes de la Fundación Canaguaro están haciendo la diferencia. Todo porque le ponen el alma a proteger las hermosas aves de Colombia. Última hora de Noticias Caracol. 7:54, mucha atención. Como les informamos hace unos minutos, el presidente Santos hizo un anuncio muy importante sobre el proceso de paz con el ELN. Luis Eduardo Maldonado desde la Casa de Nariño con la información. Adelante, Luis Eduardo. Bueno, mucha atención. El presidente Juan Manuel Santos le acaba de notificar a la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que su gobierno está dispuesto a sentarse en el momento en que se acuerden para iniciar un diálogo de paz, una conversación que permita ponerle fin también a la violencia que adelanta este grupo guerrillero. Ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que este grupo subversivo le dio un buen gesto de paz, de buena voluntad al gobierno en las últimas horas con la liberación de un ciudadano canadiense que estuvo en su poder desde hace más de 200 días. En consecuencia, dice el presidente, mi gobierno está listo para iniciar un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. La idea del gobierno entonces es no solo consolidar el proceso de paz y firmar un acuerdo de regreso a la vida civil con los miembros de la guerrilla de las FARC, sino también concretar el inicio de unos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y firmar un acuerdo de paz. El presidente Juan Manuel Santos también se ha referido a la decisión que se acaba de conocer en la Corte Constitucional, donde avalan el marco jurídico para la paz. Dice que esta es una buena señal para el país, que es una buena noticia para el futuro de Colombia y que es una buena noticia para las nuevas generaciones porque le permitirá al país encontrar finalmente la paz para Colombia. Desde la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Y para terminar nuestro reporte investigativo, Luis Mayorga, víctima de asbesto, murió denunciando que esta fibra mineral le robó la vida. A nivel mundial ya van 56 países que han prohibido su explotación, pero en Colombia una vieja mina de asbesto revive en Campamento de Antioquia. Noticias Caracol investiga. Yo quiero que esto... ¿Recuerdan el caso de Luis Mayorga, el enfermo en fase terminal por causa del asbesto? Murió. Alcanzó a dejarnos su valiente testimonio. Sí, yo como papá manipulo el asbesto y lo hago sin conciencia, puedo llevar a la tumba también a mis hijos. Pese a las miles de víctimas en el mundo, en Colombia encontramos contra todo pronóstico que se está abriendo una mina. Piensen por favor que se trata de vidas humanas, de muchas personas que podrían morir mientras unos pocos se lucran de la explotación. Andrés Hoyos es el director de la campaña No Más Asbesto. La Organización Mundial de la Salud ha dicho categóricamente que 110.000 mueren anualmente a causa del mesotelioma. La Organización Internacional del Trabajo ha incluido el convenio 162, el cual indica que mientras no existan materiales sustitutos del asbesto en un país, el asbesto debería ser prohibido. Nuestro objetivo era la mina. Le pedimos al neumólogo que nos hiciera las recomendaciones del caso. Que tengan toda la protección adecuada para estar en una mina a cielo abierto,
y en un lugar que estaba altísimamente contaminado. Quiero que observen la forma en que está vestido mi equipo periodístico, según recomendación médica para protegernos de las fibras de asbesto que vuelan en el espacio. El asbesto, una lanita. Entre la vegetación obtuvimos las primeras imágenes de la mina. Un guarda visiblemente molesto nos cerró el paso. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren Conocer cómo es el sistema de seguridad en que ustedes tienen a sus trabajadores. En el pueblo encontramos a los mineros jubilados. La manipulación de eso produce un polvo y ese polvo produce asbestosis. Uno siempre le da miedo, pero la necesidad del trabajo lo obliga a trabajar. Le dan al uno el uniforme, le dan los tapones para colocar en los oídos y le dan una mascarilla para colocarse aquí y el casco. Pues no creo que eso esté seguro porque eso por aquí se le entra y uno no aguanta ya con la boca tapada. Para el neumólogo Darío Izaza, el asbesto es el causante del crimen perfecto que no deja huella. El medio ambiente está contaminado, las familias tienen contaminación, el que lo cosecha, el que lo procesa, el que lo empaca. La empresa Bricolsa, que no respondió a nuestra visita, nos envió una carta invitándonos a la mina, donde se trabaja día y noche buscando la veta blanca de la fibra mineral. No creemos en la prohibición, creemos en la regulación. El vocero asegura que el asbesto blanco que produce la mina, llamado crisotilo, es de baja exposición. Las personas se exponen en el crisotilo en los procesos de manufactura y para eso estamos totalmente controlados. Es un proceso totalmente cerrado. Lo cierto es que en Colombia aún se sigue produciendo este material mortal bajo los oídos silenciosos de las autoridades. Con este informe especial terminamos Más Noticias a las 11:30 en última edición con Luis Carlos Vélez. Ya viene el desafío África, el origen. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias.